constituyente no subordinado. Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. De las palabras a los hechos, los representantes de las fuerzas independentistas de Cataluña no lo han dudado ni un momento y se han puesto manos a la obra hacia la proclamación de la República Catalana. Hoy han dado el primer paso para romper con España y para ello dicen que no van a responder ni ante el Tribunal Constitucional ni ante el Estado, instituciones a las que ha recurrido precisamente Rajoy para hacer frente al desafío separatista. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP han presentado una resolución en el Parlamento catalán en la que se declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república. Todo ello al margen de lo que pueda decir el Estado o el Tribunal Constitucional, un órgano que consideran absolutamente deslegitimado. La declaración ha tenido lugar en el Parlamento catalán. La mesa, presidida por Carme Forcadell, quien ayer proclamó un Viva la República Catalana, ha admitido a trámite esta propuesta que pone un plazo de 30 días para empezar a tramitar leyes del proceso constituyente, seguridad social y hacienda propia. La suma de las fuerzas políticas que representan a un 48% de los catalanes que fueron a votar ha sido suficiente para echar este pulso al Estado. Y esa es la falta de legitimación que tiene este Parlamento. En escaños suman más los que quieren irse de España que los que prefieren mantenerse en ella. Es la realidad, pero por muy real que sea, no es justa. La respuesta del Gobierno llama la atención en lo positivo y en lo negativo de la misma. Cabe destacar la pronta respuesta de Mariano Rajoy y el mensaje contundente que ha pronunciado, calificando de provocación la resolución que insta a saltarse la ley. Pero en la valoración menos buena destaca la falta de credibilidad de un presidente que sin duda ha permitido que se haya llegado a esta situación, no tomando hasta una decena de medidas que habrían podido evitar llegar a este momento. Podemos hablar, por tanto, de golpe de Estado, lo que se ha producido hoy en el Parlamento catalán. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues no es un golpe de Estado. Es peor. Los golpes de Estado, por su propia naturaleza, se fraguan en la oscuridad de la conjura, en las sombras de la clandestinidad y se materializan de súbito. El proceso soberanista se ha fraguado a estelas desplegadas a cielo abierto, con financiación de todos los españoles y con el permanente dejar hacer, dejar pasar de los gobiernos de España. No es un golpe de Estado, es la penúltima etapa del proceso de claudicación del Estado, de la nación y de la conciencia nacional española en Cataluña. Pero tranquilos, hoy ha respondido Rajoy al desafío. Con la búlica contundencia de un funcionario de provincias en vísperas de su jubilación, ha dicho que mientras él sea presidente, España no se romperá. Mientras él sea presidente. O sea que a don Mariano y a España les quedan 2 meses. La UDEF registra las viviendas de Jordi Pujol y de 3 de sus hijos, ordena el registro de otros 15 residencias y sedes vinculadas al clan e imputa a Josep y Pere, que deberán comparecer el próximo día 13 de noviembre como imputados. El registro en los domicilios de la familia se ha prolongado durante 3 horas en busca de documentación que ayude a esclarecer el origen de la fortuna familiar. El registro se ha saldado con la incautación de varias cajas con documentos. Para el ministro de Justicia, la operación es la prueba de que no existe la impunidad. Pero no hay margen de impunidad para nadie, y menos para quien representa instituciones públicas, quien ha gestionado gobiernos estatales, autonómicos o locales. Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Con este eslogan pretenden en Greenpeace que los políticos no se olviden del medio ambiente y para ello caracterizan a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera como pequeños candidatos. El primero y único en responder a la campaña ecologista ha sido Albert Rivera. El líder de Ciudadanos acepta el reto y se muestra consciente de la importancia de preservar la naturaleza. Pablo Iglesias abandona su escaño en la Eurocámara para centrarse en la carrera electoral en nuestro país. Para el secretario de la formación Podemos, su paso por Bruselas ha sido una universidad, dice, para aprender a gobernar, para lo que dice sentirse muy preparado. Tanto es así que justifica su marcha desafiando a los socialistas y populares de la Cámara. Iglesias afirma que vuelve a su país para evitar que gobiernen políticos como ellos.
Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno, pero quiero pedirles algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. La crisis de los refugiados no se resuelve con policía. La firma de hipotecas se dispara un 25,8% con respecto al mes de agosto anterior, con un gasto medio por vivienda de 100.000 euros. Los bancos vuelven a abrir el crédito. ¿Qué ha provocado este cambio? ¿Son distintas las hipotecas de hoy a las concedidas antes de la crisis? ¿Qué rentabilidades pueden obtener quienes se animen a comprar una casa? Lo veremos todo de la mano del economista y experto en inversión, Pablo Jimeno. En los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece ser que la enfermería blanca se alivia, ¿no? Sí, buenas noticias para Rafa Benítez, que cada vez cuenta con más jugadores disponibles después de esa plaga de bajas que sufrió en los últimos 2 meses, después de que volvieran Modric, de que volviese Kovacic y también de que Sergio Ramos volviera a jugar con el Real Madrid. Esta mañana han entrenado a mayor ritmo Pepe, James y Benzema. Parece que los 3 podrán estar disponibles para el próximo partido liguero ante Las Palmas. Atención, porque en Barcelona, a su vez, mientras en el Real Madrid se recuperan efectivos, ven una mano negra contra ellos. En el tiempo de deportes ampliaremos información. Dos grupos parlamentarios que juntos no obtuvieron la mayoría de los votos en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña han presentado una propuesta de resolución contraria a la Constitución. El Gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos. El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes. La justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos, repito, todos estaremos sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales. Es la respuesta, la acabamos de oír, del presidente del Gobierno a lo ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña. Rajoy califica la declaración de provocación al tiempo que ha garantizado que no van a lograr sus objetivos, ya que mientras él sea presidente va a garantizar la igualdad de todos los españoles. Palabras de Rajoy, ¿ante qué, Beatriz? Ante la propuesta de resolución presentada en el Parlamento catalán por la CUP y Junts pel Sí. En ella instan a iniciar el proceso para crear una república independiente. Aunque evita hablar de desobediencia, utilizan términos como la desconexión democrática al no estar supeditados ni al Constitucional ni al Estado. La declaración consta de 9 puntos. El quinto, por ejemplo, da un plazo de 30 días para aprobar 3 leyes clave, una del proceso constituyente, otra de seguridad social y la última de una hacienda propia. Por último, instan al futuro gobierno catalán a obedecer solo al Parlamento de Cataluña. Los partidos independentistas se aferran en la voluntad de la sociedad catalana, expresada, dicen, el día 27 del pasado mes de septiembre en las urnas, para asegurar que tienen un mandato democrático que deben llevar a cabo. Es una declaración para constatar el mandato que interpretamos nos dieron las elecciones del pasado 27 de septiembre, que por un lado se trata de poner en marcha un proceso hacia un Estado independiente y por otro lado un proceso constituyente no subordinado al ritmo y al conjunto del Estado español. Y que debe conducirnos a un nuevo, Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de Estado. Desde el gobierno catalán responden a Mariano Rajoy al asegurar que debería medir sus palabras, ya que tiene que respetar, dicen, la democracia y la libertad de expresión de los catalanes. Es obvio que no ha mostrado este respeto, que ha hablado de provocación y nos entristece y nos sorprende enormemente hablar de provocación cuando lo que hay es un mandato democrático. Nuevamente amenazas, estamos está en campaña electoral, eso también es evidente. La comparecencia de Mariano Rajoy ha sido de urgencia, convocando a los medios de comunicación a última hora de la mañana y ha corregido y matizado a su ministro de Justicia, quien horas antes había asegurado que la declaración de la Cámara catalana no tenía trascendencia. Tuvimos en el año 2013 ya una declaración del Parlamento de Cataluña que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Constitucional lo admitió a trámite, como admitió a trámite las impugnaciones contra la ley de consultas catalanas, como, en fin, yo creo que es ese estudio al que se refiere el presidente.
Tiempo de escuchar al resto de partidos políticos. Desde Pedro Sánchez, quien habla de un Rajoy autocomplaciente, a García Albiol o Inés Arrimadas, quienes aseguran que la respuesta del gobierno debería ser proporcional al desafío mostrado por la Cámara catalana. Creo que vimos a un Mariano Rajoy encantado de conocerse a sí mismo, sin ninguna capacidad de autocrítica, absolutamente autocomplaciente, cuando España está viviendo una crisis política, en Cataluña una crisis también social, en forma de desigualdad y también una crisis política como consecuencia de los casos de corrupción que no ha respondido en primera persona y de manera contundente. Nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos políticos que tenemos a nuestro alcance y además como miembros de la mesa evidentemente que nos vamos a oponer a que se califique esta declaración puesto que es contrario al ordenamiento jurídico. Y la otra gran imagen de la jornada es la que van a ver a continuación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, más conocida como la UDEF, ha llevado a cabo desde primera hora de la mañana una operación en varios domicilios y sedes de empresas relacionadas con los hijos de Jordi Pujol, Jordi, Pere y Josep. La imagen es la del expresidente saliendo de su domicilio, una vivienda que ha sido registrada ya que uno de sus vástagos estaba viviendo ahí de forma interina. La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ha imputado a Josep y Pere y los ha citado a declarar el próximo día 13 de noviembre en una causa en el supuesto cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos. Registros que se han producido después de que el juez haya recibido de Andorra la comisión rogatoria sobre la fortuna de los Pujol con información sobre movimientos bancarios en los últimos días. En la operación han intervenido 200 agentes que han llevado a cabo los 15 registros en Barcelona, Gerona y Madrid. La UDEF es una unidad de la Policía Económica y Financiera. Recordemos cómo se refería a ella el expresidente Pujol allí por el año 2003. Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal. Tiempo de analizar y dar las claves de la macrooperación de hoy. Para ello conectamos con uno de los periodistas que más conocen la realidad del clan Pujol, Esteban Urreiztieta. ¿Cuáles son las claves o pistas que han llevado al juez a llevar a cabo esta macrooperación? La gran operación contra el clan Pujol tiene dos pilares básicos. El primero, el hallazgo de un manuscrito elaborado por el expresidente autonómico catalán en mayo de 2001 y enviado al banco andorrano Andbank. En ese manuscrito, tal y como revelamos en El Español, el expresidente asegura que todos los fondos a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola son en realidad suyos y que en caso de fallecimiento ese dinero pasaría a nombre de Marta Ferrusola. Este documento es considerado clave por parte de los investigadores porque pulveriza el argumento de defensa de la familia y además, encima de este documento, hay que añadir que se han llevado todo el dinero al Caribe. Eduardo, una operación que tarde o temprano tenía que llegar, visto lo visto las últimas semanas, ¿no lo crees? Pues sí, pero no como se ha hecho. El despliegue policial en casa de los Pujol Ferrusola, al rayar el alba y con viento de levante, que diría Federico Trillo, ha provocado que lo esencial de la noticia haya pasado a un segundo plano ante la escenificación del mandato judicial, pues había más fuerza armada en el rellano y en el felpudo del domicilio de los Pujol Ferrusola que en la toma de Perejil. Por eso, lo esencial de la noticia, el solomillo del delito, con permiso de la Organización Mundial de la Salud, ha pasado de la portada al gallinero de la información. Y lo esencial es que, según la UDEF, los Pujol Ferrusola delinquían como un clan en el que el patriarca y la matriarca, don Jordi y doña Marta, dirigían y tutelaban los golpes de su numerosa prole y les balizaban el camino de salida del botín en busca de refugios financieros corsarios y de exquisitas tintorerías bancarias para blanquear los incontables millones de euros obtenidos con la ley de la oferta y la demanda de los clásicos clanes mediterráneos. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. No sabemos si don Jordi y doña Marta acariciaban un gato mientras extorsionaban a su clientela, porque el gato ha debido ser el único que se le ha escapado hoy a la Guardia Pretoriana, que ha ido a buscarlos a su casa al rayar el alba y con viento de levante. Vamos a escuchar a la ministra de Fomento del Partido
popular en el gobierno, la señora Pastor, quien hoy ha hablado sobre la crisis abierta ayer por la Organización Mundial de la Salud sobre la ingesta de carne. La ministra ha dicho que desde luego la carne roja y también la carne procesada se puede comer, pero con mucha moderación. Palabras de la ministra que vamos a escuchar ahora mismo. Es que hay que comer de una manera equilibrada, que tiene que haber una dieta pues variada y una dieta rica en todos los elementos que conforman una dieta, como nuestra dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una dieta excelente, y por lo tanto yo pediría prudencia, y creo que de lo que se extrae es de que hay que comer de una manera equilibrada. Es la reacción del gobierno. La acaban de escuchar al informe publicado ayer por la Organización Mundial de la Salud, en el que se advertía del riesgo que la ingesta de carne procesada tiene en el desarrollo de cáncer. Lo establecía en un nivel muy alto. Algo más bajo era el riesgo en el consumo de carne roja. Hemos querido dar unas pistas y claves en este caso. Pues efectivamente, Gonzalo, vamos a ver qué diferencias hay entre las carnes procesadas, la carne roja y por qué se categorizan unas más peligrosas y otras no. Por ejemplo, ¿qué es la carne procesada? Según la OMS, es la carne que se ha transformado a través de salazón, curado, fermentación y ahumado. Veamos ahora qué es la carne roja y cómo la definen. Bueno, estamos viendo algunos ejemplos antes de carne procesada: hamburguesas, salchichas, embutidos y fiambres, carne en conserva, cecina y las salsas de carne también serían un ejemplo de lo que es carne procesada. Respecto a las carnes rojas, toda carne muscular de los mamíferos, tanto de res como de ternera, de cerdo, de caballo, de cordero o de cabra, todo este tipo de carne estaría considerado carne roja. Veamos por qué una está denominada como cancerígena y otra como probablemente cancerígena. La carne procesada la definen como cancerígena y la ponen al mismo nivel del tabaco, de los humos diésel o del amianto. Dicen que hay una evidencia clara de que efectivamente se trata de alimentos cancerígenos. Respecto a la carne roja, existen indicios, pero no tienen la certeza, tienen una evidencia limitada para definir, dicen que es probablemente cancerígena. Seguimos, veamos tipos de cáncer relacionados a su consumo. En el caso de la carne procesada, podría provocar cáncer colorectal y tumores estomacales, mientras que la carne roja nos enfrentaríamos también a cáncer colorectal, en esto es igual, de páncreas y de próstata. Y ya por último, ¿cómo son de cancerígenos? Bueno, pues lo comparaban porque pertenecía al grupo 1 la carne procesada, por ejemplo, con el tabaco. Sin embargo, si vemos la cifra de muertos, el tabaco provocaría 1 millón de muertos al año, el alcohol 600.000 muertes al año, la contaminación del aire, los humos diésel a los que nos referíamos antes, 200.000, y por último las carnes procesadas, 34.000 muertes al año. Interesante información. Para hablar del polémico informe de la Organización Mundial de la Salud tenemos conexión con el doctor Alfonso Carrascosa, experto en seguridad alimenticia. Doctor Carrascosa, buenas noches. ¿Nos oye? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. 24 horas después del informe de la OMS, una vez que a todos nos ha dado tiempo de informarnos mejor, le pregunto, ¿hay que dejar de comer carne procesada como salchichas o carne roja? ¿Qué piensa usted? No, en absoluto. Hay que comerla como la comíamos, con moderación y como integrante de una dieta sana y equilibrada, como lo son la dieta mediterránea, la dieta atlántica. Estamos en un país civilizado, llevamos oyendo hablar de estas cosas muchos años. ¿Cuál es, por tanto, la periodicidad de la ingesta de fuet, salchichas o hamburguesas? Y de la carne roja, ¿cuánto podemos comer a la semana? Se recomienda que no sea diaria, pero en cuanto a periodicidad se refiere, yo invito a que los oyentes esperen a que se emita un informe detallado por parte de la Organización Mundial de la Salud de lo que hasta el día de hoy solamente es una nota de prensa. Por lo tanto, que no cunda el pánico, es decir, la gente aquí en nuestro país no acostumbra a comer de desayuno carnes procesadas o carnes rojas, y a mediodía carnes procesadas y carnes rojas, y por la noche carnes procesadas y carnes rojas. Tenemos una dieta en la que ingerimos muchos cereales, muchas hortalizas, muchas frutas, pescado y ocasionalmente pues este tipo de carnes. Entonces, pues este tipo de carnes, como viene siendo habitual en las dietas equilibradas y de una alimentación saludable, pues se recomienda que se ingieran 2 o 3 veces por semana. Doctor, ¿cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne, por ejemplo? ¿Es lo mismo comer carne poco hecha que muy hecha? Cocinar la carne es siempre seguro, porque si no la carne puede tener microbios que pueden afectarnos a nuestra salud. Por lo tanto, esos microbios todos mueren en el tratamiento culinario. Es decir, no está diciendo la OMS que no se pueda cocinar la carne. Lo que la OMS está diciendo es que no se tenga por costumbre pues comer como parte integral de la dieta, como parte fundamental de la dieta, carnes cocinadas. Sin duda alguna, pues contestando a tu pregunta, solamente me queda por añadir que
la manera, digamos, que más compuestos puede generar de este tipo de, entre comillas, potenciales cancerígenos, pues es la aplicación de fuego directo en pues barbacoas, pero como digo, yo personalmente esta tarde estoy invitado a una barbacoa, y es que la recomendación de la OMS pues no me va a afectar en absoluto a que yo voy a disfrutar de esta barbacoa con mis amigos. Si todos los días comiera barbacoas por la mañana, a mediodía y por la tarde, entonces a lo mejor aumentaba la probabilidad de que tuviera cáncer. Doctor, desde la industria cárnica han puesto el grito en el cielo asegurando que no es un informe prudente, ya que está hecho en base a estadísticas. Afirman que la incidencia del cáncer depende de la edad, la genética, la dieta y el medio ambiente y el estilo de vida. ¿Cree que se está intentando criminalizar a la carne? ¿Considera usted que es así? En absoluto, no se intenta criminalizar la carne, primero. Segundo, la gente que yo conozco, con la cual he colaborado además a lo largo de mi trayectoria profesional de las industrias cárnicas, es gente extraordinariamente sensata. Entonces, es más, digo, jamás la gente de la industria cárnica ha recomendado que se ingiera carne, sobre todo y solo carne. Es decir, que son fomentadores habituales, al menos las industrias cárnicas españolas, de una dieta sana y equilibrada, en la cual debe incluirse la carne, y debe incluirse la carne procesada. Pensemos solamente un hecho, y es el de que en este grupo 1 de alimentos de riesgo relacionados con aumento de la probabilidad de sufrir un cáncer, está la cerveza y está el vino. Es decir, que vamos a situar las cosas en su medida justa, vamos a sosegarnos, vamos a esperar ese informe de ese estudio y luego vamos a tener oportunidad de hablar y de dialogar, y seguramente que en todos aumentará la conciencia de que comemos saludable, que siempre se puede comer más saludable, pero solamente se trata, en el caso de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de una opinión, de una directriz, contrastada sí, pero no vinculante y en ningún caso criminalizante. Doctor Carrascosa, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Informativo y buenas noches. Estoy encantado, como siempre, de atender estos informativos y hasta la próxima. Es martes, tiempo ya de abordar nuestra habitual sección sobre economía. Vamos a hablar de la economía entendible, de la economía cercana, de economía de asuntos que le tocan a usted el bolsillo y también a nosotros. Para ello nos acompaña Pablo Jimeno, asesor del grupo GPS, una noche más, una semana más. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a analizar el mercado de compra-venta de casas y el de alquileres. ¿Qué es mejor, comprar o alquilar? ¿Estamos igual que hace 5 años para adquirir una vivienda o estamos peor? ¿Y cómo vamos a estar dentro de unos años? Preguntas sumamente interesantes que vamos a abordar ya con el señor Jimeno. Pablo, los últimos datos oficiales que tenemos del mes de agosto aseguran que la firma de hipotecas para la compra de viviendas creció un 25% respecto al mismo mes del año 2014. Dos cuestiones claras. ¿Son reales estos datos y qué significan? Bueno, reales, sí, esperemos que no nos mientan. Lo que significa nada más es que comparativamente con el año de agosto, con el mes de agosto del año pasado, pues ha subido mucho la demanda, se han hecho más operaciones y ha subido. Y al final esto funciona con oferta y demanda. ¿Qué hace falta para que bajen los precios o para que suban? Bueno, pues estamos con 3 situaciones. Primero tenemos que entender por qué se ha producido y tenemos 3 consecuencias importantes. La una es que la gente empieza a considerar que el precio de los pisos ya ha tocado suelo o está cerca de tocarlo, ya se está empezando a reactivar. El segundo es los tipos de interés. También para entrar a comprar una casa no es lo mismo que te cueste el 10% de interés, que ahora lo analizaremos, que estén en los tipos que tenemos, que son muy bajitos. Y tercero y más importante es que los bancos ahora sí estén dando esas concesiones de hipotecas que hacen falta, porque comprar la casa a tocateja pues no está al alcance de mucha gente. Para que nos hagamos una idea del núcleo de casas vacías que hay, o de apartamentos o de pisos que hay en España. Estamos hablando que hay 1.200.000 pisos vacíos en España. Eso, para hacernos una idea de lo que supone, nos vamos con algún ejemplo que sea un poco gráfico, pues tenemos que irnos aquí. Si en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que es Madrid ciudad, capital, hay unas 3.200.000 personas y más o menos viven 3 personas de media en cada piso, estaríamos hablando de que ahora mismo en España está todo Madrid vacío. Todo Madrid, imaginaros entrar a Madrid que estuviera completamente vacío. Y esa es la sensación que hay, con lo cual se están empezando a llenar casas, que es ese dato que hemos visto.
Pablo, uno de los motivos del boom del ladrillo fue la concesión de hipotecas y la burbuja. Entre otras cosas, se otorgaban hipotecas por el 100% del valor, incluso por el 120%. ¿Se han corregido estas prácticas? Pues bueno, los datos son buenos y los bancos han pasado momentos difíciles. Y los bancos son empresas, con lo cual, ¿qué situación tienen los bancos? Pues tienen unos directores de bancos que les han dicho, oye señores, tenéis que vender. Efectivamente, las hipotecas, ya hay una guerra de bancos y las están concediendo a tipo fijo, a tipo variable, las analizaremos y tal. Pero fíjate esas prácticas de la burbuja que decían, no, yo de esta agua no beberé. Ya hemos aprendido que conceder hipotecas al 100% para que baje un 20% y nos metamos el tema de la dación en pago y tal, no lo volveremos a hacer. Hemos aprendido la burbuja inmobiliaria. Pues señores, se están dando del 100%. ¿Qué es lo que ocurre y por qué se están dando? Bueno, pues porque hay un director de oficina y de riesgos que ha dicho, oye, los pisos están tan bajos que aunque las demos el 100%, es muy difícil que baje otro 20% y nos quedemos con una casa que vale menos. Yo me cortaría las orejas si todavía bajan más del 30 y pico % que ya han bajado en este tiempo de crisis. Bueno, pues conclusiones. Que si nos encontramos a alguien por la calle sin orejas, quiere decir dos cosas. La primera es que los pisos han bajado un poquito más y la segunda es que ese tío trabaja en un banco. Bueno, sigamos con sus tan ilustrativos ejemplos. Puede mirar a cámara, que veo que le gusta eso de mirar a cámara y dirigirse al ciudadano. Ejemplo práctico, si una persona que está de alquiler, ¿es buen momento a día de hoy? ¿Qué circunstancias deberían darse para que decida pasar de ese contrato de alquiler que tiene a decidirse a comprar una vivienda? Bueno, pues vamos a intentar hacer un ejemplo. Supongamos una persona que está de alquiler metida en su casa y está pagando, vamos a poner un ejemplo con números que lo pueda entender todo el público, ¿vale? Que está pagando de alquiler 1.500 euros todos los meses. Eso supone que todos los meses pierde 18.000 euros, todos los años 18.000 euros que tira a la basura. Entonces, el análisis que tiene que hacer es, si me comprara una casa, ¿perdería 18.000 euros todos los meses, todos los años, perdón? Bueno, pues vamos a intentar analizarlo. Si comprara una casa de un valor de 500.000, que puede ser el equivalente a un alquiler de 1.500, entrega 100.000 y tiene 400.000 euros que pagar de hipoteca. Eso le va a suponer unos gastos que le tiene que dar todos los meses, más o menos de cómo están los tipos, 8.000 euros que le tiene que pagar al banco. Con lo cual diría, oye, yo entre... ¿En cuánto? O sea, durante todo el año. Al año, 8.000 euros. Entonces tiene opción de perder 15.000 de pagarle al casero el alquiler, 8.000, que con gastos de IBI de comunidad nos estamos plantando unos 12. Con lo cual, parece que salen parecido. Pero ojo, esos datos que analizábamos en la primera pregunta de que están creciendo, se está revalorizando, ya dan una tasa de crecimiento del 8% anual. Eso implica que en un solo año, si Beatriz decidiera que en su casa está de alquiler, comprarla, en un año una casa de 500.000 valdría 40.000 más. Y ganar 40.000 euros al año es mucho dinero, que es casi un sueldo. Vamos a ir con el precio. Comparativamente, ¿cómo estamos en cuanto al precio de la vivienda? ¿Están más caras que hace unos años, más baratas? ¿Y qué factores influyen en el precio de la vivienda? Bueno, pues los pisos sin duda han bajado, tanto los de primera mano, vivienda nueva, como de segunda mano. Estamos en un 30 o un 35% dependiendo de la ciudad, que dicen que han bajado, de la área metropolitana o exteriores. Y ese 35%, ¿qué supone? Bueno, pues los factores que han influido son... pues todo, hasta la demanda externa que hay de inversores externos, influyen también circunstancias como la confianza que ha subido y otra serie de factores que están haciendo que, a pesar de que la curva haya tocado un mínimo, o por lo menos eso pensamos los expertos, pues estamos empezando a elevarlo, con lo cual los pisos parece que empiezan a repuntar. Vayamos por comunidades autónomas. ¿Qué comunidades autónomas es más barato y qué comunidades autónomas es más caro el precio de la vivienda? Bueno, nosotros desde PGS Inmobiliaria lo que recomendamos es que creemos que es un buen momento para comprar. Podemos irnos a algunos tipos de vivienda o a algunas comunidades. Sin duda, las que más se están revalorizando a día de hoy son Madrid y Barcelona. Las grandes capitales tienen un crecimiento algo más rápido que el resto. Hay otras como Baleares o como País Vasco, que también están teniendo unos índices de crecimiento altos y, por lo tanto, pues son más atractivas. Pero estamos hablando del a día de hoy, con lo cual tampoco esto querría decir que porque el hecho de que en meses anteriores se hayan revalorizado más, hubiera que poner el foco. Yo el consejo que doy es que creo que se está mejor hoy comprando una casa por los años que pueden venir que por el hecho de que haya comunidades que tengan unos ratios mejores que otras. Pablo, un par de cuestiones más. Dentro de la vivienda,
¿Qué crece más, la vivienda nueva o la vivienda de segunda mano? Bueno, pues la vivienda de segunda mano, el problema que hay es que, fijaros los datos que tenemos, hay 700.000 pisos de ese 1.200.000 o 1.300.000 que hablábamos, más o menos la mitad es vivienda nueva que está estancada, que está en manos de los promotores que no han conseguido colocarlo. De esos 700.000, para que nos hagamos una idea, hay unos 150.000 que están en manos de los bancos. Son los bancos los dueños de esas casas y las están intentando colocar. Y claro, tienen prisa por colocar esos activos ya para sacarlos y conseguir empezar a circular. Con lo cual, estamos sin duda ante un crecimiento mayor en las viviendas de segunda mano que en las de primera, viviendas nuevas o de nueva creación. Que están más baratitas. Antes, Pablo, de hablar de los inversores internacionales, cómo influyen, en España, tradicionalmente, a ver si nos desmiente usted, este temor que hay un temor a tener una hipoteca porque considera la gente, la sociedad, los ciudadanos, que le ata más y puede ocurrir que uno se quede en paro, que, en fin, que se muera su cónyuge, que no tenga suficiente dinero como para poder pagar la hipoteca. Es cierto ese anclaje mayor que supone tener una hipoteca que no un alquiler, porque la gente dice, bueno, alquiler o renegocio o me voy a otro piso y aquí tan pancho. ¿Son ciertos estos temores? Completamente. Acabas de tocar la clave de todo esto, porque rentable es mucho más rentable a día de hoy comprar una casa. Pero estás hablando de la liquidez, que es un tema fundamental. Para meterte en una casa, si tienes que dar una entrada de 100.000 o 150.000 euros, tienes que tener medido si vas a tener la necesidad de disponer de ellos. Con lo cual, ese temor es cierto. Lo que ocurre es que el momento apunta a que es mucho más fácil tenerlo. ¿Qué es lo que hace que muchos, pese a ese temor, estén comprando la casa? Bueno, pues un dato muy interesante, y es el coste de oportunidad que se lleva, que es lo que vemos los inversores cuando decimos, oye, meto la casa, me dan el 8, pero ¿por qué no voy a estar de alquiler y tengo mi dinero disponible para invertirlo en otro tema? Bueno, pues básicamente por una razón muy sencilla, y es que ahora mismo con el dinero no hay muchas opciones para hacer, salvo que intentes meterte en bolsa si es que sabes, pero en el banco los tipos de interés están que te dan 0, con lo cual efectivamente no hay ninguna solución que sea magistral, siempre tienen algunos peros y las tenemos que analizar. Pero ese tema que estás tocando, muchas familias a la hora de meterse tienen que hacer una buena previsión de los gastos que van a tener y si van a tener que hacer un desembolso importante, porque una casa, por mucho que se esté reactivando, no se vende de la noche a la mañana. Sin embargo, estando alquiler tienes mayor disposición del dinero que te hace falta. Queda clarísimo. Don Pablo Jimeno, muchísimas gracias un martes más por haber estado aquí de una manera tan clara y didáctica a hablar de la economía que nos afecta a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. A estas horas se está presentando en Madrid la película sobre Mario Conde, un film estilo documental donde el auténtico protagonista es el propio Conde, quien durante 8 meses se ha dejado grabar las 24 horas del día para mostrar su lado más humano. Nos vamos hasta los cines Paz en Madrid, ahí está nuestra compañera Patricia Tenorio que nos cuenta cómo está transcurriendo. Adelante, Patricia. Hoy se estrena en los cines Paz en Madrid un documental sobre Mario Conde. Durante 8 meses de grabación, desde marzo hasta septiembre de 2014, se han filmado las escenas más íntimas, más personales de su protagonista. En un principio, Mario no quiso participar en este proyecto, pero finalmente accedió y eso es lo que ha conseguido su director, Rubén Alonso. Muy buenas noches y muchas gracias por atendernos. No, un placer estar con vosotros. La primera pregunta es ¿por qué Mario Conde? Bueno, yo creo que a Mario Conde sigue, a mí personalmente, a mucha gente, la prueba es que está lleno el cine y estuvo lleno la semana pasada, sigue generando mucho interés. 30 años después de un poco de su episodio más importante o más destacado en su biografía, sigue llamando la atención de las personas, ¿no? Dice Mario que un poco porque él entiende que las historias que no han estado acabadas siguen generando atracción sobre el público. Yo comparto esa misma idea y yo creo que también tiene que ver con que Mario Conde es alguien que de algún modo sigue marcando el tiempo en el que vivimos, desbordando pensamientos e ideales. ¿Le costó mucho convencer a Mario Conde? No fue un proceso exactamente de convencerlo de nada. Como tú bien has dicho, yo le propuse una primera comida, pues un poco hurgar en su vida íntima, en lo que no se conocía de Mario Conde, más allá del personaje, o sea, quitarle la corbata de banquero, ¿no? De alguna manera. Y Mario Conde es un tipo muy amable y muy educado y por supuesto me respondió que no, quiero decir. Y entonces yo me marché tranquilamente a mi estudio a preparar mi tercer largo de ficción y a los 8 meses Mario vuelve a llamarme y yo noto que algo había cambiado. Entonces él me lleva
a su mesa de escritorio y me enseña en un ordenador la imagen de una mesa de madera que yo no conocía. Digo, pues esto yo no he leído nada sobre esto. Y era la mesa del Consejo de Banesto, que él estaba en vías de comprarla. Él había recuperado la mesa que fue suya cuando iba a ser la fusión entre el Banesto y el Central. Y yo creo que eso fue el pie, lo que a él le motivó a filmar ese proceso de reconstrucción de la mesa en su casa, algo del pasado que vuelve, lo que le motivó a que yo me metiera en su casa durante 8 meses a filmar esta aventura. ¿Y cómo ha sido estar con él, como bien dice, 8 meses metido en su casa? Dice Mario que yo lo estaba destrozando vivo. Yo siempre, él dice que él me convocaba a las 4:30 de la mañana, que es cuando él se levanta, para ver si yo me rajaba. Y yo pensaba lo mismo de él, que se iba a rajar en algún momento, y al final la convivencia fue fluida, nos llevamos bien. La verdad es que yo me llevo un recuerdo de Mario Conde, de alguien que te cambia la vida, en el sentido de que es una experiencia, ¿no? Yo nunca hubiera pensado convivir un espacio de tiempo tan largo con él, y lo que espero de ese encuentro de 8 meses, que la gente capte lo que yo capté, la persona más que el personaje. Y por último, ya te dejo, ¿qué sabor de boca se le queda a su director de este documental, ya que hoy por fin se va a estrenar? Muy satisfecho. La verdad es que nunca puedes prever cuál es la reacción del público, pero en vista de lo que ya hemos estado viendo, ¿no?, en un pase previo que se hizo en Valladolid, que la gente le entusiasmó, pues yo estoy como muy tranquilo. Y Mario Conde también, me consta que ha visto 5 o 6 veces la película y no me ha puesto ninguna pega, y Mario para eso es bastante curioso y bastante tiquismiquis, es muy aficionado a la tecnología, al cine, y él está muy contento. Y sobre todo lo que me entusiasma de este proyecto es que, independientemente de lo que pase a día de hoy, el día de mañana quizás sea el único testimonio que permanezca de Mario Conde como persona, y para mí es un honor. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Vamos a dejarle que disfrute de la premier y nosotros nos vamos a quedar aquí pendientes de todo lo que ocurra en la madrileña calle Fuencarral. Muchas gracias, Patricia. Hace menos de 24 horas este informativo tenía ocasión de hablar con el protagonista de la película, con Mario Conde, quien nos contaba los motivos que le han llevado a abrir las puertas de su casa, de su cuarto, de su familia, en definitiva. ¿Qué imagen quería trasladar? Una entrevista de Cristina Porta. Estamos con Mario Conde, horas previas a su película. Mario, buenas noches. ¿Por qué decidió grabarla? Bueno, es la primera vez que alguien me dice que quiere grabar, digamos que en la intimidad a una persona, ¿no? Un personaje, ¿no? Todo lo que se ha hecho es el banquero, Y este hombre me propuso un plan de 8 meses, y en 8 meses me grabó continuamente, y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Y no tenía ninguna finalidad especial, pero un poco te conoces a ti mismo cuando te han grabado tantas veces, que tú me perseguía durante 8 meses sin dejarme en paz, ¿no? ¿Ha sido una experiencia positiva entonces? Sí, porque luego te ves y te conoces un poco mejor, ¿no? Sí, me ha gustado, la verdad es que sí. ¿Y cree que refleja de manera fidedigna el personaje a lo que es Mario Conde de verdad? Nunca puedes. El personaje está en los libros, ¿no? A la persona es muy difícil porque todos tenemos muchas aristas, ¿no? Y aunque estés 8 meses grabando, para reflejar auténticamente tienes que atravesar por todo tipo de situaciones. Aquí se atraviesan muchas. Pero bueno, yo le pregunté a un amigo mío, oye, ¿ese que se ve ahí soy yo, sí o no? Y me dijo, bastante sí. Ah, bueno, pues muy bien. O sea, ¿que cree que le hace justicia entonces? Más que lo crea yo, lo cree mi amigo, ¿no? Que es el que me conoce bien, y más que hacer justicia refleja un poco lo que eres, no, yo supongo que nunca íntegramente, pero vamos, con cierta fidelidad sí. Durante el rodaje, ¿qué es la parte que más le costó? Pues acostumbrarme a que no podías estar un minuto del día sin que tuvieras a un señor con una cámara rodándote desde que te levantabas hasta que te acostabas. Es que se convierte en un proceso agobiante, ¿sabes? Porque no puedes hacer nada, te filma comiendo, sentado, durmiendo, haciendo ejercicio físico, paseando, jugando. Y eso es un poco agobiante, pero bueno, si quieres reflejar a la persona tienes que hacerlo, ¿no? Quiere reflejar a la persona, pero seguro que hay algo que no ha querido contar. Hombre, siempre hay cosas que no cuentas, ¿no? Gracias a Dios. Cosas íntimas. Claro. Que se ha guardado, ¿no? Siempre te guardas cosas. Quien cuenta todo se vacía, entonces ya. Pero disfrutaremos con la película. A mí me gustó. Luego ya depende de cada uno, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias, Mario.
Deportes, Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el presidente del Barça vuelve a ver una mano negra contra todo lo que le está pasando. Qué pena. Sorpresa, Gonzalo, novedad que en Barcelona vean una persecución política contra el equipo por esos escándalos judiciales, por esa polémico fichaje de Neymar, por esos problemas de Hacienda de Leo Messi. Bueno, anoche el presidente del Barcelona, Bartomeu, concedió una extensa entrevista en 8TV, un canal autonómico local, mejor dicho, de Barcelona, y dijo exactamente esto. Vamos a verlo. El Barça creu vostè que els estaments polítics i com a conseqüència els esportius que deriven de la política, orgànicament de la política de Madrid, l'han vist com un actor bel·ligerant a favor del procés? Hi ha moltes casualitats. Tantes casualitats juntes, tantes premures, tantes rapideses amb tants temes a la vegada, doncs no és normal. Bueno, veremos lo que opina Bartomeu al respecto de esta supuesta persecución policial, después de que se haya registrado esta mañana la casa de Carles Villarrubí, uno de los ex vicepresidentes del Fútbol Club Barcelona, uno de los hombres más importantes en la era Laporta y también en la anterior época de Bartomeu. Han registrado su casa la policía judicial al respecto del caso Pujol, ya dado que este ex vicepresidente era uno de los mayores colaboradores del expresidente de la Generalitat. Sin embargo, seguimos con el Barcelona y con esta supuesta persecución. Sin embargo, Luis Enrique ha hablado hoy en rueda de prensa, le han preguntado por esta persecución, por esta mano negra, pero el entrenador del Fútbol Club Barcelona no ve que haya una persecución contra el Barça. Vamos a verlo. Creo que lo habré dicho 150.000 veces. Me centro en las cosas que pertenecen al ámbito futbolístico y en las cosas que puedo controlar y en las que puedo cambiar la dinámica de las mismas. Lo demás forma parte del circo. Y yo como entrenador puedo decidir participar o no y ya sabéis que yo no participo. ¿Por qué no hay un rótulo? Bueno, y lo que estamos viendo ahora es a Manuel Valls, también un político que en este caso ha hablado del Fútbol Club Barcelona. Recordamos que es hijo de emigrantes catalanes, amplio, claramente seguidor del Fútbol Club Barcelona, que ha dicho: si el Mónaco juega en la Ligue 1, en la Liga Francesa, ¿por qué no podría hacerlo el Barça en caso de independencia? Más leña al asunto político con respecto al Barça. Y a los que estamos viendo ahora son a James Rodríguez, a Pepe. Han entrenado hoy a gran ritmo, no con el grupo, pero sí cada vez más recuperados. Ellos dos, junto con Benzema, están mucho más cerca de reaparecer con el Real Madrid, así que buenas noticias para Rafa Benítez. También en ese entrenamiento ha estado presente Sergio Ramos, que ayer puso un curioso tuit, lo estamos viendo: quiero desmentir oficialmente que haya fichado por Mercadona. Muchos no se entendían este tuit y sin embargo vamos a verlo justo a continuación, la explicación. Resulta que un empleado de seguridad del Mercadona de Tenerife tiene un aspecto muy parecido al de Sergio Ramos, de ahí que al publicar esta foto hiciera esa broma. Y nos vamos a ir con uno de los protagonistas del fin de semana, Marc Márquez, al que Rossi de manera vergonzosa le propinó una patada que le expulsó del último Gran Premio. Bueno, pues hoy Marc Márquez ha reaparecido, no en público, sí en privado, con sus abuelos. Hayan estado presentes las cámaras de 3 Media y de Media Pro y le han preguntado al respecto de ese incidente. Esto es lo que ha dicho. ¿Qué te parece que en Italia se te critique por tu supuesta actitud cuando